Lo que me parece terrible es que no hayan pasado la ley de servicio profesional docente, que ganaron los maestros ya ganaron, Pepe, porque la pieza fundamental de la reforma educativa era esa ley, la ley del servicio profesional docente, y ayer el PRI se arrugó y en un acuerdo junto con el PRD la sacaron de la agenda legislativa, no se va a discutir en el periodo extraordinario y si no se pasa esa ley no hay reforma educativa. Ergo, ¿quién va ganando? Los maestros. Dominaron los maestros, sí, a los diputados. No a los diputados, al gobierno de Enrique Peña Nieto. Te lo digo con toda claridad para que no quede claro, porque los priistas que están en la Cámara de Diputados le hacen caso al gobierno de Peña Nieto. No lo endulcemos aquí. El gobierno es el que se arrugó hasta ahorita, en lo que vamos, y no ha pasado esta legislación que es la central. Queremos una reforma educativa de verdad, tiene que pasar la ley de servicio profesional docente. Ahora, y mientras están diciendo que quieren una reforma energética y una reforma fiscal y una reforma aquí y una reforma por allá, y la reforma que ya tienen cocinada, que ya tienen hecha ley, que ya está lista para ser aprobada, pues se arrugan y se echan para atrás. ¿Por qué están protestando los maestros, los 16,000 maestros que están llegando a secuestrar la Ciudad de México? Porque esa es la realidad. Bueno, porque lo sabemos. A ver, en el momento en que se lanzó una reforma educativa, lo sabíamos, esta gente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, está en contra de ese modelo educativo. ¿Cuál es ese modelo educativo? Eso. Que a los maestros se les evalúe una vez. Y si salen mal, porque son malos maestros, porque no saben ni escribir, ni leer, etcétera, se les capacite. Se les vuelve a evaluar. Si no salen mal, se les vuelve a capacitar. Si a la tercera de cambios los señores no vuelven a pasar el examen, lo que dice la ley, fíjate, lo que debería decir la ley es que los deberían de despedir y mandar a su casa porque no saben ser maestros. No, en esta ley dice, no, se van, en lugar de estar en la aula, se van a ir a un puesto administrativo. Eso es lo que dice la ley. Que la carrera docente... Y lo que quieren los maestros de la coordinadora, sección 22, que viene de Oaxaca, sección 18, que viene de Michoacán, es mantener privilegios de gremio y abrogar, es decir... Esto es parte del análisis de ayer con Leo Zuckerman en este espacio informativo, digo, con el afán de tratar de entender lo que está sucediendo alrededor de lo que usted está sufriendo y padeciendo. Claro, salva la mejor opinión y el análisis de Rafael Cardona y su cristalazo. Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte, saludar al público. Pepe, yo quisiera dividir en dos partes este caso. Porque, mira, por una parte está el asunto de la reforma educativa. La reforma educativa tenía varios pasos, los constitucionales y los legales derivados de las transformaciones constitucionales. Evidentemente, lo más importante de todo esto era la ley del servicio profesional docente, que incluye este elemento conflictivo de la evaluación, el cual en sí mismo ya es una vergüenza. O sea, necesitar la evaluación es muy triste. No deberías de tener que evaluar a tus maestros, porque deberías tener la convicción, la certeza de que tus maestros están capacitados y que ellos se actualizan por sí mismos. Pero como sabemos que los maestros no sirven, entonces tenemos que evaluar. Ellos no quieren ser evaluados, no por razones de orden académico o pedagógico, sino por razones de supervivencia. Porque en este país ser maestro no es una labor docente, es el salvavidas que algunos tienen en contra del desempleo. Los maestros en México no son maestros, trabajan de maestros, que es muy diferente. Hasta sus sindicatos son trabajadores de la educación y piensan como trabajadores y defienden sus canonjías como sus plazas con las uñas y con los dientes. ¿Por qué? Porque saben que si no fuera por ese mal esquema que convierte el magisterio en el refugio de la ineptitud, de la incapacidad, y que es el único trabajo al que pueden aspirar, sobre todo en zonas como Guerrero o Oaxaca, en donde hay, mientras más ignorancia hay en un estado, más maestros hay en ese estado.
miles y miles y miles de maestros. ¿Por qué? Porque es el único camino que les queda. ¿Por qué es eso? O irse de braceros, ¿por qué es eso? O irse de albañiles. O de narcos. O de delincuentes, o de lo que tú quieras y mandes. Entonces, no es un problema educativo ni cultural, es un problema laboral. Y la reforma educativa no supo desarrollar en paralelo los mecanismos políticos de control sindical, porque meter al maestro a la cárcel no sirvió absolutamente para nada, porque el pleito no venía por ahí. Ya vimos a De la Torre aplaudiendo como foca, ¿no? Entonces, no, el asunto era este: ¿cómo convences a miles y miles de maestros de que no se van a morir de hambre cuando los corras a todos? Porque no saben. Ese es el verdadero asunto. Entonces, esta queja que viene arrastrándose durante los últimos 25, 30 años del nacimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tiene otro componente, el componente social general, que tiene que ver con la persona que nos hace el favor de escucharnos, y contigo y conmigo, y con el que está ahorita en el puente de Boulevard Aeropuerto mentando madres. Pues yo les sugiero que ya ni miente madres, ya mejor avance, no va a ganar nada. ¿Cuál es ese componente? El componente de que tienen derecho a defender sus privilegios, no sus derechos. ¿Cuáles son sus privilegios? Que no los puedes mover, que no los puedes quitar. Hacer una evaluación que te da 3 oportunidades para demostrar que no sabes, en vez de una para demostrar que sí sabes, es vergonzoso. Así se llegará a aprobar ese modelo legal, que se va a aprobar además. Sí, han dicho los panistas que quizá en un par de semanas se va a aprobar, no sé ya en el Pleno, cuando se instale otra vez el Congreso de la Unión para sus sesiones ordinarias. Pero ahora viene el conflicto social hacia afuera. La única herramienta es el sabotaje, porque aquí no se está ejerciendo el derecho de la libertad de manifestarse, se está ejerciendo el muy discutible derecho del sabotaje de las vías de comunicación en la capital de este país. Se ataca al Congreso, se ocupan las partes de afuera, se violenta el Palacio Legislativo de San Lázaro, y la policía, mal que bien, impide que tomen el Senado de la República. Y el señor Cordero, que no ha leído la Constitución, y si ya la leyó, no le entendió, le echa la culpa a Miguel Ángel Mancera, porque Miguel Ángel Mancera está haciendo el trabajo de Cordero. No me tardo, no voy a citar toda la Constitución, pero el artículo 61 dice: el presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnen a sesionar. La inviolabilidad del Senado es responsabilidad de Cordero, no del señor Mancera. El señor Mancera, al impedir que tomen el Senado y cerrar las calles, les permitió que se fueran a sesionar al Alterno. Entonces, que no le eche la culpa de sus ineptitudes el señor Cordero al señor Mancera. Ahora, hay 15,000 o 16,000 o no sé cuántas personas en la calle. Que les echen los tanques antimotines, dicen algunos. Que los contengan. Hay protocolos para la contención, pues sí. Yo le pregunto a cualquiera que se sienta Napoleón, ¿cómo paras a 10,000 personas? Nadie en este país los puede parar, ni el ejército. No puedes. Contra una multitud de ese tamaño, no puedes. A menos de que saques, montes 24 filas de ametralladoras y dispares. Entonces, ¿quién se quiere echar en su conciencia 100, 200, 300 muertos? ¿Quién se los va a echar? En una ciudad gobernada por un partido que nació de hacer eso, exactamente de hacer eso, y un partido por el cual votó el 67% de la gente de esta ciudad. El partido del plantón en Reforma, ese partido ganó las elecciones. Ahora dile a la gente que votaron de manera equivocada, que votaron por un partido que ahora no nos deja llegar al aeropuerto. No, ¿qué quieren que hagan? ¿Quieren que el señor Mancera acribille a la multitud? ¿Quieren que los macanee? Bueno,
Aquí está el ejemplo del otro demócrata, el demócrata de la alternancia, el señor Cedillo, que fue el que en un asunto similar a este, cuando la policía quiso proteger la residencia presidencial de Los Pinos, corrió al jefe de la policía. Ahí están todos los policías, ahí está lo que pasó en Atenco. En Atenco se hicieron cosas aplicando la fuerza, ¿y qué fue lo que pasó? Corrieron al secretario de Seguridad Pública en Atenco y 49 recomendaciones de las 10.000 comisiones de derechos humanos del país, porque no puedes tocar a un manifestante ni con el pétalo de una macana. ¿Y por qué no lo puedes hacer? Porque has vivido en el fomento de la demagogia permisiva. Aquí y en Chilpancingo también, y en Guerrero. ¿Qué no esto de la sede alterna también se hizo allá en Acapulco? Salieron de Chilpancingo, se fueron a Acapulco. ¿Y cuál fue la consecuencia? Le prendieron fuego a Chilpancingo. ¿Y qué pasó? Nada, nada. Y así se dan las cosas en este país. Entonces, ahora es muy fácil decir, es que la policía tiene la culpa. No, la policía no tiene la culpa. Pero la policía no puede actuar como se actuaría en la Plaza Tahrir del Cairo. 500 ametrallados en el Cairo por una manifestación en contra del gobierno. Ahora, ¿le queremos entrar así al control de las multitudes? ¿Así le queremos entrar? Órale, yo te digo una cosa, yo voy por delante si le entramos así. Pero que se definan, pero que no, por un lado estén alegando por los derechos de los trabajadores y por otro lado criticando al gobierno que está contra la pared, absolutamente contra la pared. ¿Por qué? Porque no puede actuar ni este gobierno local, ni el gobierno federal, ni pudo el gobierno de Michoacán, ni pudo el gobierno de Guerrero, ni puede el gobierno de Oaxaca, donde el señor Gavino vive de rodillas frente a esta misma coordinadora. Entonces, es un asunto nacional de alcahuetería desde el gobierno. El mejor negocio en este país es ser una minoría opositora y violenta. Ese sí es negocio. Y si no, pregúntenselo al patriarca de todos ellos, que vino desde Tabasco para salirse del Zócalo con 18 millones de pesos que le entregó Fernando Gutiérrez Barrios. Entonces, que no vengan ahora con la redención social. Están defendiendo privilegios y el gobierno pasó de ser, como lo he dicho muchas veces, el ogro filantrópico para convertirse en el eunuco maniatado. Eso es lo que nos está pasando. ¿Hasta dónde? Hasta este momento. Y viene lo peor. Quiero ver esto multiplicado por 10 cuando le quieran cobrar a la gente impuestos en el IVA, en los alimentos, en las medicinas, y cuando salgan los redentores del petróleo. Vamos a ver. Gracias, Rafael Cardona. Gracias, buenas